Ya se encuentra nuestro siguiente invitado en nuestros estudios, Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, abogado. Ha estado vinculado a la sociedad civil en la promoción de la transparencia y el gobierno abierto. Miembro principal del Consejo Consultivo de Gobierno Abierto del municipio de Quito. En Ecuador a las 7, el invitado. Son las 8 de la mañana con 8 minutos, 8 de la mañana 8 minutos. A esta hora le damos la más cordial bienvenida en nuestros estudios al abogado Marcelo Espinel. Él es subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también el principal del Observatorio Legislativo. En esta última condición le hemos invitado porque estamos terminando estos 7 meses de gestión de la Asamblea en este nuevo periodo legislativo, Asamblea que por cierto ya se va de vacancia. Esta es una suerte de vacación que tienen 2 veces al año, que lo establece la ley. Cada ocasión por 15 días. Deja de sesionar el pleno, no obstante que las comisiones legislativas que tienen temas pendientes pues pueden hacerlo vía telemática, no se desvinculan totalmente, pero de alguna manera se paraliza la producción legislativa. Creemos que es el momento indicado para hacer un balance de la gestión de la Asamblea Nacional en estos primeros 7 meses. Marcelo Espinel, bienvenido a Ecuador a las 7. Buenos días. Freddy, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a tu distinguida audiencia. Precisamente el día de ayer, 15 de diciembre, la Asamblea Nacional electa para el periodo 2021-2025 cumplió 7 meses de gestión. Y yo creo que pues los ciudadanos, los ecuatorianos, realmente hemos visto nuevamente a una función legislativa empañada por los casos de corrupción, a una Asamblea Nacional que ha sido incapaz de generar consensos dentro del mismo cuerpo legislativo, así como también con otras funciones del Estado, así como también una Asamblea Nacional que ha sido incapaz de cumplir con su propia agenda legislativa. Esa es una lectura general, digamos, pero la virtud de esto es que hay números, hay cifras que permiten cuantificar el trabajo de la Asamblea, es decir, no solamente que uno opine que es mala, que es buena la Asamblea Nacional. Los números, amigos oyentes, nos permiten cuantificar ese trabajo que despliega en este caso la Asamblea, pero con eso se puede evaluar a cualquier institución, a cualquier persona, y Marcelo Espinel del Observatorio Legislativo tiene esas cifras. Vayamos analizando la producción legislativa, abogado Espinel. Bueno, precisamente la Asamblea Nacional, cumpliendo con su ley, tenía que presentar una agenda legislativa. Y esta agenda legislativa, que tiene que ser cumplida en el plazo de un año, establecía indicadores de evaluación. Y uno de esos indicadores precisamente es que habían 107 indicadores en materia de presentación de proyectos de ley, aprobación de proyectos de ley por parte del Consejo de Administración Legislativa, así como también emisión de informes de primero y segundo debate. La Asamblea Nacional se planteó una agenda muy ambiciosa, creemos nosotros. En 7 meses de gestión ha logrado aprobar 7 proyectos de ley y solo 4 de ellos corresponden a la agenda legislativa. Ojo con esto, yo creo que es necesario hacer un matiz. No es que se busque una Asamblea Nacional que apruebe un sinnúmero de leyes, sino que aprueba leyes de calidad. Pero si es que la Asamblea Nacional se plantea números ambiciosos, sin tener en cuenta, por ejemplo, la alta polarización ideológica que existe dentro de la integración del Pleno de la Asamblea Nacional, una posible mala relación con el mismo Ejecutivo que impida la articulación legislativa, era algo de esperarse que comiencen a existir pues estos incumplimientos en materia de estos indicadores de legislación dentro de la Asamblea. Entonces, haciendo un resumen de esto que acabas de decir, Marcelo, estamos hablando de que la propia Asamblea se propuso en un año tramitar, aprobar, pronunciarse en 107 proyectos de ley. Pero en estos 7 meses, vale decir, más del 50% de la meta temporal propuesta, han aprobado apenas 7 proyectos y solamente 4 forman parte de estos 107 que constan en la agenda legislativa. Exactamente. Eso hay que tener en cuenta, que el indicador de 107 refiere también a las acciones que tiene que hacer el Consejo de Administración Legislativa y las comisiones al respecto de la aprobación de informes. Nosotros podemos también evidenciar que dentro de este primer
periodo evaluado de la Asamblea Nacional, dentro de estos 7 meses, los legisladores han presentado un total de 118 proyectos de ley, pero más de 30 siguen pendientes de calificación dentro del Consejo de Administración Legislativa. Hemos llegado ya casi al 30% de este número de proyectos de ley represados dentro del Consejo de Administración Legislativa, que están poniendo también en evidencia no solo, pues, nuevamente este interés de los legisladores de presentar varios proyectos de ley, sino también posibles retrasos dentro del ámbito administrativo de la Asamblea Nacional, y eso obviamente va a retrasar el trabajo también en otras áreas. Ustedes también tienen la capacidad de medir en la iniciativa legislativa por cada uno de los legisladores, los 137 legisladores. Ese indicador lo tienen ahora para saber cuántos han presentado proyectos. Tenemos el universo de 118 presentados, pero vale decir son 137 asambleístas. No se trata de que cada uno presente un proyecto, pero nos permite medir la interacción, la propuesta que tienen en materia legislativa los asambleístas. Sin duda que sí. Algo que nosotros siempre hemos venido propugnando desde el observatorio es que no hay que buscar cantidad. ¿Me recuerdas en este momento algo que sucedió en el periodo 2013-2017? El ex asambleísta Andrés Páez era el asambleísta que más proyectos de ley había presentado. Había presentado casi 40 proyectos de ley y él se vanagloriaba precisamente por esta cifra. Curiosamente, cada proyecto de ley lo que buscaba era reformar un artículo del Código Orgánico Integral Penal. No puede llamarse proyecto de ley eso. Cuando tranquilamente se habría podido presentar un proyecto de reforma integral al COIPE y de esa manera hacer un ejercicio responsable de la legislación. Pero esto se combinaba con el hecho de que el ex asambleísta Andrés Páez también era el más faltón a las votaciones. Entonces, mientras él presentaba varios proyectos de ley, no estaba asistiendo a votar y de esa manera estaba dejando sin representación al ciudadano dentro del Parlamento. En esa misma línea, pues lo que nosotros vamos evaluando es si es que los asambleístas han presentado o no proyectos de ley, pero creo que es importante enfocarnos en la calidad de los mismos. De acuerdo. En esa línea, pues, ¿quiénes han presentado proyectos de ley hasta el momento? De estos 118 que existen dentro de la Asamblea Nacional, 4 corresponden a Presidente de la República, 111 corresponden a los asambleístas y 3 a otras funciones del Estado. De esta manera llegamos a este universo de 118 con estos 36 pendientes, ¿no? Uh-huh. Las materias, bueno, vale hablar también de aquellos proyectos de ley de iniciativa del Ejecutivo que todavía no son tramitados. Exactamente. Bueno, hay que recordar que dentro del periodo de vacancia legislativa, los asambleístas tienen la prerrogativa de solicitar a la presidente o a la presidente de la Asamblea Nacional una extensión de los plazos que establece la misma ley orgánica de la función legislativa. Se conoce que en varios proyectos de ley, entre ellos, por ejemplo, la ley reformatoria al respecto de los temas referentes de educación superior, así como también esta reforma, la ley de comunicación presentada por el presidente Guillermo Lasso, ha sido parte de esta solicitud de prórroga y la Asamblea Nacional debería aprobarla dentro del primer mes del año 2022. Son las 8 de la mañana con 15 minutos. Estamos conversando con el abogado Marcelo Espinel, el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y también principal del Observatorio Legislativo. En esta última condición estamos analizando junto a él, evaluando la gestión de la Asamblea Nacional en estos primeros 7 meses del actual periodo legislativo. ¿Qué otros temas, otros números tiene el Observatorio Legislativo que nos permitan identificar el trabajo de la Asamblea en su conjunto y de los asambleístas de manera particular? Creo que es importante decirles a los ciudadanos que la Asamblea Nacional no únicamente busca la legislación, sino también la fiscalización. Parte del ejercicio democrático, parte del ejercicio de las actividades de la Asamblea Nacional corresponde al control político. Dentro de estos 7 meses se ha presentado un total de 11 solicitudes de juicio político. Es realmente un número alto, era un número que también se esperaba en razón de lo que se planteó tanto en esta agenda legislativa que también contiene indicadores de fiscalización y también por esta disparidad ideológica, ¿no? Un ejecutivo que es completamente opuesto a más de 100 legisladores de centro izquierda que existe dentro de la Asamblea Nacional. De estos 11 solicitudes de juicios políticos, creo que es necesario caer en cuenta que la Asamblea Nacional, así como sus predecesoras, llega tarde. ¿Por qué digo que llega tarde? Porque 2
pedidos de juicio político únicamente pudieron culminar en la censura de los funcionarios, no en la destitución de los funcionarios. Aquí nosotros debemos recordar el caso, por ejemplo, de el ex contralor Pablo Celi, así como también el ex ministro de Energía René Ortiz, que cuando la Asamblea Nacional iba a resolver estos casos, ellos ya no se encontraban ocupando estos cargos. Así es. Frente también a 2 casos de censura y destitución, que fue un juicio político, en este caso 2 archivados en contra del ex defensor del pueblo Freddy Carrión, así como también el más reciente en contra de el ex superintendente de compañías Víctor Anchundia. Ahora bien, tenemos algunos procesos de juicio político que se encuentran en este momento en trámite dentro de la Asamblea Nacional, como son el seguido en contra de Ruda Regui, superintendente de bancos, en contra de Carlos Ribofrío, Contralor General del Estado subrogante, en contra de Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, y en contra de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Existe una interpretación por parte de la Asamblea Nacional al respecto de que no se pueden tratar al mismo tiempo todos los pedidos de juicio político, sino que tienen que irse despachando uno por uno. Habrá que ver cómo se mueven las peras y las manzanas de la política en el siguiente año al respecto de a quién comienzan a enjuiciar políticamente de manera más pronta, ¿no? Ahí tienen ustedes, esta es la parte de fiscalización que ejerce la Asamblea Nacional. 11 solicitudes de juicio político, 2 terminaron solamente con la censura, no la destitución, 2 con censura y destitución, y están al menos 4 procesos de juicio político en curso. Ahora, ¿cómo está el tema de asistencias y participación en las votaciones de estos legisladores, Marcelo? Bueno, al respecto de ese indicador, el Observatorio Legislativo viene evaluando si es que nuestros asambleístas van o no van a votar. Ojo, no estoy diciendo si van o no van a las sesiones, porque hay muchos asambleístas que van a la sesión mientras toman listas, si lo podemos llamar así, que es la constatación de quórum, pero al momento de votar se retiran. Y lo que marca la posibilidad de el cobro de sus haberes. Exactamente, porque la única posibilidad para que el asambleísta, por ejemplo, garantice la representación ciudadana sin asistir al Parlamento es a través de la titularización de su suplente, a través de la principalización de su suplente. Pero cuando principaliza a su suplente, él recibe una reducción en su salario para poder pagarle al suplente, y al parecer a muchos asambleístas no les gusta que le reduzcan el sueldo. Por eso es que prefieren estar presentes en la sesión, garantizan el sueldo de ese día, pero no están votando. Y se van en muchos casos. Sin duda que sí, y de esa manera se está incumpliendo el mandato ciudadano otorgado a los asambleístas en las urnas. Hasta el día de hoy se han realizado un total de 138 votaciones dentro del Pleno de la Asamblea Nacional. Y creo yo que en primer lugar es necesario destacar a aquellos asambleístas que sí han asistido a todas las votaciones, que han asistido al más de el 90% de las votaciones. En este caso se encabeza la lista por el asambleísta de la ID Marlon Cadena, por el asambleísta Luis Cervantes de la bancada del Acuerdo Nacional, por el asambleísta segundo José Chimbo de Pachacutic, por el asambleísta de UNES Vanessa Freire, y en quinto lugar por Edwin Frías. Pero también hay asambleístas que no están yendo a votar. Estos 5 que has nombrado han participado en casi el 100% de estas 138 votaciones. Exactamente, Freddy. Son asambleístas que creemos nosotros que están cumpliendo con este mandato ciudadano otorgado en las urnas. Pero nos llama muchísimo la atención aquellos asambleístas que están faltando. De hecho, son de los más conocidos. La lista la encabeza la asambleísta Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea nada más Nacional. Y nada menos. Así es, la asambleísta tiene un total de 31 ausencias a las votaciones de estas 138, y eso realmente es un número que nos llama muchísimo la atención. En segundo lugar está el asambleísta Bruno Segovia, en tercer lugar el asambleísta independiente César Roón, en cuarto lugar el asambleísta Luis Fernando Almeida, y en quinto lugar el asambleísta Luis Esteban Torres. Algo que nos llama también la atención, Freddy, es que se está manteniendo un patrón. Generalmente los asambleístas más conocidos terminan siendo los más faltones. Recordarás en el periodo anterior el más faltón era el asambleísta Fabricio Villamar. En el anterior era Andrés Páez, Cintia Viteri y Cristina Cronfle. Entonces, los más mediáticos, los más aparentemente activos en materia legislativa no participaban en las votaciones. Exactamente, y eso es algo que nos llama la atención porque son los asambleístas que tal vez gozan de la mayor confianza por parte de la ciudadanía, pero al momento de votar simplemente no aparece. ¿Y a qué atribuyen ustedes esto? Que hacen un análisis año tras año, periodo tras periodo legislativo. Hemos preguntado a los legisladores y hemos tenido respuestas de lo más variadas, desde es que justo en esa sesión me tuve que ir al baño, pero al parecer es un gran número de sesiones que coinciden en que se tienen que ir al baño. Otra respuesta es que ellos prefieren atender asuntos más importantes como recibir a la ciudadanía en sus despachos.
Y otras respuestas como por ejemplo es que tenía que justo atender un medio de comunicación. Entonces, son los principales argumentos. Sin duda, y desafortunadamente yo creo que no recuerdan que su labor es precisamente representarnos en las votaciones y que el sueldo que le pagamos todos los ecuatorianos a ellos es por esta representación. En esto de los medios de comunicación me siento aludido y yo puedo dar fe de que cuando se solicita, efectivamente se solicita entrevistas a los legisladores en medio de la sesión del Pleno, pues ellos dicen, espérese un ratito, vamos a votar y le atiendo. O hagamos rápido la entrevista porque ya vamos a votar, de manera que ese argumento de que vamos a atender a la prensa no tiene mucha cabida, como quizá los otros tampoco. Yo coincido contigo, Freddy, y ahí también hay que recordar las dinámicas que existen dentro de la Asamblea Nacional. Generalmente antes de que inicie una sesión en el Pleno, los medios de comunicación se apostan afuera de la puerta principal de ingreso al Pleno y ahí atienden, o más bien ahí reciben a los asambleístas para poder brindar estas entrevistas. Entonces también nos genera mucho ruido esta excusa. Yo recuerdo tanto en el periodo legislativo actual por parte del asambleísta Torres como por parte del asambleísta Villamar en el periodo anterior, que ellos mencionaban que consideraban que existían asuntos más importantes. Aquí hablamos de Torres padre, no de Torres Esteban, hijo, el actual asambleísta Torres hijo. Okay. Y él precisamente mencionaba que existían asuntos más importantes que ellos debían tratar, como por ejemplo que ellos consideraban que era innecesario estar presentes en el tratamiento de ciertas resoluciones dentro de la Asamblea Nacional. Yo creo que más de un ecuatoriano también quisiera poder decirle a su jefe, oiga, sabe que hoy no me parece importante ir a trabajar y prefiero quedarme en mi casa. Eso es a la larga la explicación que hemos recibido de los asambleístas y que creo que es necesario hacerles este jalón de orejas respectivo para que cumplan con el trabajo que le hemos encomendado. Ahora, el sentido de todo este análisis de la producción legislativa y de control político, de fiscalización que tiene como responsabilidad la Asamblea Nacional, es para motivar el seguimiento de los ciudadanos que han depositado la confianza en estos ciudadanos con su voto y les han conseguido una curul dentro de la Asamblea. Entonces, estas personas, nos guste o no, ya están ahí, son elegidas, nos representan, ahora trabajen, tienen que producir leyes, tienen que reformar leyes, tienen que investigar a los funcionarios que se cree que están trabajando en contra de los intereses nacionales, que es la fiscalización. ¿Qué otros datos, qué otros indicadores puedes compartir, Marcelo, con nuestros amigos oyentes respecto del trabajo de la Asamblea Nacional en estos primeros 7 meses de gestión? Yo creo que hay dos aspectos que son importantes. Uno es al respecto de los pedidos de información. La fiscalización que ejercen los asambleístas no es posible si es que las otras funciones del Estado no cumplen con la ley al respecto de entregar información. No colaboran. Ajá. ¿Y qué es lo que ha sucedido, Freddy? Que en estos 7 meses de gestión los asambleístas han presentado un total de 1.984 pedidos de información. ¿Eso es mucho? Yo creo que no, realmente se mantiene dentro del promedio y es parte de las atribuciones que tiene un asambleísta. Si un asambleísta quiere, por ejemplo, enjuiciar políticamente al CNE, va a tener que solicitar información al CNE, que ponga en evidencia si han cumplido o no han cumplido sus funciones, y eso es un parte de un ejercicio de fiscalización responsable. Pero ¿qué es lo que sucede, Freddy? Que hasta el día de hoy apenas el 30% de esas 1.984 solicitudes han sido respondidas. Entonces veamos cómo las otras funciones del Estado no están cumpliendo con la ley, no están entregando información a la Asamblea Nacional. Y ojo, si es que esta información no se entrega y se combina de que un funcionario, por ejemplo, decida no asistir a una convocatoria, a una audiencia por parte de los legisladores, esto se podría convertir en una causal de enjuiciamiento político. Dentro de una democracia, dentro de un Estado republicano, el control de poderes siempre tiene que existir y tienen que colaborar todas las funciones del Estado. Así que también busquemos no echarle solo la culpa a la Asamblea Nacional, que sin duda ha cometido un montón de errores, sino fijarnos en lo que están haciendo las otras funciones del Estado al incumplir con la entrega de información a la Asamblea Nacional. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Estamos conversando con Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, principal del Observatorio Legislativo. Estamos haciendo una evaluación cuantitativa al trabajo de la Asamblea a los 7 meses primeros de su gestión de este periodo legislativo. Marcelo, ¿es posible calificar el nivel de los asambleístas? ¿Han ensayado algún parámetro que permita medir aquello? ¿Sabes qué? Nosotros siempre hemos sido enemigos de esta calificación. Creemos que podría realizarse un ejercicio muy subjetivo si es que el día de mañana un asambleísta presenta un proyecto de ley que busca reducir el tamaño del Estado, eliminar ciertas competencias de determinadas instituciones. Para mí tal vez podría ser positivo,
pero para otros podría ser negativo. Entonces, esta subjetividad ha hecho que nosotros no evaluemos con una calificación general a los asambleístas, pero sí les decimos a los ciudadanos que accedan a los datos que nosotros difundimos en la web del Observatorio Legislativo y que vean qué es lo que está haciendo su representante, que vean si es que su representante está cumpliendo aquello que ofertó en campaña, si su representante está transparentando o no su declaración de bienes, si es que su representante está fiscalizando o no adecuadamente a las autoridades públicas, y de esa manera que nosotros exijamos no solo rendición de cuentas, sino que podamos tener un voto informado en una siguiente elección. Hay muchos asambleístas que dicen, no, yo trabajé por la patria, por la provincia, por el pueblo, y después de 4 años de no haber hecho nada, vuelven a buscar este voto engañando a los ciudadanos. Entonces nosotros a través del observatorio lo que buscamos es que se entregue una mayor cantidad de información a la ciudadanía para promover el debate público sobre lo que hace o no hace la Asamblea Nacional y la calidad legislativa. Aquí te voy a contar una pequeña historia. Desde hace 2 meses comenzamos a hacer fact-checking al discurso legislativo dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y hemos empezado ya a evidenciar cuáles son los asambleístas que nos mienten y aquellos asambleístas que nos dicen la verdad. Qué interesante. Entonces, les invitamos igual a los ciudadanos a ver las redes del Observatorio Legislativo, de la Fundación, y a ver estos informes de fact-checking que los difundimos también a través de formatos amigables, a través de Instagram, a través de TikTok, y que de esa manera pues también pongamos en la mira a estos asambleístas mentirosos. Claro, ¿no? y de ahí, de esa manera también ingresan en este campo de los jóvenes que prefieren más las redes sociales, de este tipo de aplicaciones. Pero, por ejemplo, parámetros como este nos podrían servir para evaluar a un legislador sin ponerle bueno, malo, bonito, feo, lo que fuese. Dar estos indicadores, por ejemplo, quién dice la verdad o quién sostiene sus postulados de campaña con lo que está pasando ahora. O, por ejemplo, hechos tan simples y sencillos como la participación en un debate de aquellos que simplemente se ponen a leer. Eso es imposible. Te cuento, y me estoy haciendo contarte algunas primicias. Vamos a tener una nueva web a partir del mes de enero. En esta nueva web del Observatorio Legislativo precisamente vamos a evidenciar cuáles son los asambleístas que han mentido o no han mentido, es decir, este fact-checking, analizar qué porcentaje de sus discursos son ciertos, verídicos, exactos, etcétera, 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 y también si es que sus votaciones están alineadas o no a la ideología de su partido, por ejemplo, que creo que es muy importante para tratar de analizar la coherencia ideológica de los asambleístas, acompañado de los indicadores que ya hemos venido sacando, como si asisten o no asisten a votar, así como también un indicador que nos parece importantísimo, Freddy, y que desafortunadamente la Asamblea Nacional no lo está cumpliendo, que es transparencia en la agenda de reuniones, así como también transparencia respecto de potenciales conflictos de interés. Permíteme te cuento esta historia. En diciembre del año 2020, la Asamblea Nacional reformó su ley orgánica. Y en esta reforma, hace un año exactamente. Y en esta reforma de la ley orgánica y la función legislativa, después de muchos años de insistencia desde distintas organizaciones de la sociedad civil y academia, entre ellas del Observatorio Legislativo de Ciudadanía y Desarrollo, logramos que se incluya algo denominado Parlamento Abierto. Es decir, implementar un nuevo modelo de gestión en la Asamblea Nacional que asegure máxima transparencia. La Asamblea Nacional en ese entonces se obligó a implementar una nueva página web que difunde información sobre, por ejemplo, si los asambleístas están presentando o no observaciones a los proyectos de ley, qué solicitudes de información presentan, así como también las votaciones ya no solo del Pleno, sino también de las comisiones. Saber si están trabajando allá. Claro que sí. Hasta el día de hoy, después de 7 meses de gestión, esa información no es transparentada para los ciudadanos. Además se incluyó... Eso está en la ley orgánica. Por supuesto. Además se incluyó que se transparente las agendas de reuniones de todos los asambleístas, saber con quiénes se reúnen, así como también saber si es que tienen intereses, como por ejemplo relaciones familiares o relaciones de amistad con personas en altos cargos en sector privado y público, así como también cuál es su relación con ciertas empresas. Hasta el día de hoy apenas 3 de los 137 asambleístas han transparentado estas declaraciones de intereses y ninguno las agendas de reuniones. Pero esto no hay que echarle la culpa a los asambleístas únicamente. Hay que establecer una responsabilidad directa sobre la presidenta de la Asamblea Nacional, pues la ley establece que son las unidades técnicas, administrativas y operativas de la Asamblea Nacional las que debían determinar un formulario y un apartado en la página web para que los asambleístas puedan colocar esta información. No existe ni el formulario. El formulario existe, que es un formulario muy sencillo de declaración de intereses, que realmente no queda claro cuál es el grado de consanguinidad y afinidad al que deberían llegar los legisladores. Realmente es un formulario escueto que se aleja de estándares internacionales y no existe un mecanismo adecuado en la página web que a mí me permite evidenciar estos potenciales conflictos de interés. Porque claro, ¿cuál era el objetivo de la norma? Cumplir con la Constitución, que determina que si un funcionario público
ve un potencial conflicto de interés, tiene que abstenerse de tomar una decisión, en este caso una votación. Si es que, por ejemplo, el día de ayer, imaginémonos, se votó una reforma de una ley referente al sector bancario y un asambleísta tiene acciones en un banco, tenía la obligación de abstenerse de votar. Pero al no existir una declaración de conflicto de interés, tal vez estuvimos frente a una votación que no debería tener validez porque no existió precisamente. Y tampoco es que los ecuatorianos sabemos de ese tipo de vinculaciones que existen. Y eso debería transparentarse y eso está establecido en la ley eso y no se ha forma dado parte hasta de ahora. la cultura de los ecuatorianos, lamentablemente, y ahora está positivado en una ley orgánica de la función legislativa que no se cumple, por desgracia. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, hemos hecho una suerte de radiografía del trabajo de la Asamblea Nacional con números. Los números no mienten, nos dejan ver con claridad las cosas que a veces están difusas a simple vista. Por eso es muy importante analizar las estadísticas conversando con organismos como este especializado en el trabajo legislativo, el Observatorio Legislativo. Abogado Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y principal del Observatorio Legislativo, muchas gracias por habernos atendido. Gracias a ti, Freddy, un cordial saludo a tu audiencia.